Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de acuerdo por el que se exhorta a las empresas que brindan servicios de salud de carácter privado en el Estado a que cumplan con las disposiciones sanitarias y económicas en el marco de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, causada por la enfermedad COVID-19, así como a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para que realice operativos permanentes respecto del cumplimiento de la norma oficial mexicana 071-2008, de mi autoría, y lo haré desde mi lugar. Con las facultades que me confieren los artículos 28, fracción primera, 47, 49, 50, fracción primera y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, comparezco ante esta comisión permanente para someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a las empresas que brindan servicios de salud de carácter privado en el Estado de Zacatecas a que cumplan con las disposiciones sanitarias y económicas en el marco de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, causadas por la enfermedad COVID-19, así como a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para que realice operativos permanentes respecto del cumplimiento de la norma oficial mexicana 071 referente a las prácticas comerciales de atención médica por cobro directo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir del pasado 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General determinó que la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 era categorizada como grave y de atención prioritaria en el territorio mexicano. Luego del incremento de casos en el país, emitió un acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, en fecha del 30 de marzo del año 2020. Fue entonces que las autoridades sanitarias federales y locales han ido determinando todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia, incluyendo estrategias de atención médica en instituciones tanto públicas como privadas. De la mano de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de México y de las entidades federativas han emprendido acciones para prevenir, atender y mitigar el contagio, atendiendo los protocolos internacionales y nacionales. Sin embargo, la emergencia sanitaria se ha mantenido, incluso con nuevas olas de contagio en nuestro país y el mundo. Junto con la emergencia sanitaria global, la humanidad ha resentido una crisis económica de alcances históricos que azota en mayor medida a los países menos desarrollados, como el caso nuestro. A la luz de la crisis más seria, las diferencias sistémicas que sufren los países se desnudan en toda su extensión y ponen en evidencia las profundas desigualdades en un sistema económico de acumulación hacia pocas manos y de despojo hacia las mayorías. Esta no ha sido la excepción y en México ha quedado al descubierto la extrema desigualdad en la garantía de derechos, como en este caso, a la salud, y así como el acceso a los servicios básicos que lo garanticen y protejan. México, a la fecha, no cuenta con una cobertura médica del 100%, lo que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud en diversas ocasiones, pues los sistemas de salud vigentes priorizan a trabajadores formales y aunque existen esfuerzos gubernamentales para incluir a sectores no formales, que es donde se concentra un amplio porcentaje de población, aún no es posible cumplir con las metas. En México, de acuerdo con cifras del INEGI, la población que cuenta con acceso a los servicios de salud es de un 82% por debajo del promedio de países miembros de la OCDE, que es del 97.9%. Hablando solo de servicios básicos, no así de intervenciones mayores como las que actualmente está requiriendo la emergencia sanitaria. De este 82% estimado por el INEGI, también se considera la población que accede a los servicios privados. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que solo el 15% de la población mexicana cuenta con seguros de gastos médicos privados. Estas estadísticas
no distan de los resultados de las investigaciones sobre los perfiles sociodemográficos de las personas que mueren por causa del COVID-19. El investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, ha reportado que casi 3/4 partes que tenían un nivel de escolaridad máximo de secundaria y la mitad solo primaria. Esto significa que si hay un efecto de selección entre las muertes por COVID en relación con la escolaridad, esto va ligado a la condición socioeconómica, porque escolaridad nos habla de condiciones precarias de trabajo, de vivienda, de acceso a los servicios de salud y en general a todos los servicios. Además, el 28% de quienes han muerto eran amas de casa. Esto a pesar de que hay casi el doble de hombres fallecidos. Pero mientras entre ellos hay una mayor variedad de ocupaciones, de las que no podían hacerse a distancia, entre mujeres, 7 de cada 10 no tenían un trabajo remunerado. La evidencia indica entonces que las desigualdades económicas también determinan quién vive y quién muere en México. Es aterrador, pareciera una condena de origen. Así pues, el sistema de salud queda en evidencia bajo el rezago histórico de inversión y evaluación de los programas públicos. A la fecha, sabemos que la situación de hospitales públicos con atención especializada en COVID-19 es crítica. Incluso en Zacatecas hemos llegado a tener el 90% de ocupación hospitalaria, según lo reportado por el secretario de Salud en las conferencias informativas semanales. A la par de la crisis del sector público, el sector privado ha experimentado su propio fenómeno de ocupación y posibilidades de atención. Sin embargo, es de reconocerse que no han sido lo suficientemente vigilados, ni en la parte sanitaria ni en la parte económica. No podemos permitir que operen en la opacidad mientras enfrentamos una emergencia sanitaria. En meses pasados, integrantes de la bancada de Morena denunciamos los altos costos de hospitales privados para la atención de pacientes COVID. En primer lugar, debemos evitar el prejuicio de quienes asisten a hospitales privados son personas con un nivel de ingreso importante. No, se trata de personas que, por un lado, no pueden ser atendidas en hospitales públicos por falta de espacios o insumos, o bien porque carecen de seguridad social. Es decir, son personas excluidas del sistema de protección. Y para abundar en este punto, basta observar los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares de México en el 2018, en los que se reporta que el ingreso corriente promedio trimestral en los hogares es de 49,610 pesos, mientras que en Zacatecas se ubica por debajo, siendo solamente 37,957 pesos. En resumen, una familia zacatecana en promedio tiene un ingreso trimestral de casi 40,000 pesos. Se ve imposibilitada para costear un tratamiento por enfermedad COVID-19. Cuando no hay espacio en un hospital público y en hospital privado, cobra lo que equivale a 6 años de un ingreso total. Eso es impensable. Según lo que reporta la AMIS, el costo de tratamientos varía según la situación de cada paciente. Un tratamiento de enfermedad no grave, con citas médicas, análisis, estudios y hospitalización, puede gastar de 385,000 pesos hasta 700,000 pesos. Cuando se requiere cuidados intensivos, la cuenta supera el 1,000,000 de pesos. Esto sin contar los gastos del síndrome post-COVID, que ya se empieza a documentar en la ciencia médica. Sabemos de antemano que el sistema económico a que se inscribe nuestro país tiene como premisas fundamentales el libre comercio, la libre competencia y las directrices de mercado internacional. Pero justo este es el modelo el que nos tiene sumidos en una crisis agravada. Los propios hospitales se han dado cuenta, y por supuesto que nosotros no somos ajenos a ello, que los precios se han disparado porque los insumos lo han hecho de la misma forma. No olvidemos que los grandes capitales tienen el poder para acaparar medicamentos e insumos, para encarecerlos y al final, a países como el nuestro, llegan inflados. No,
No somos ajenos a esta situación y sabemos que el problema es profundo. Sin embargo, esto no obsta para que los hospitales cumplan con sus obligaciones legales y éticas durante la emergencia sanitaria. También tienen que reconocer que hay una parte que deben acatar sin pretextos. En Zacatecas es muy común que las personas ingresen a un servicio médico sin tener claridad o certeza de cuánto cuesta. Así, las cuentas crecen y crecen sin información clara para los pacientes y familias, lo que implica una violación a sus derechos, según lo establece la norma oficial mexicana 071, referente a las prácticas comerciales de atención médica por cobro directo. Esta norma establece, entre muchas otras cosas, lo siguiente. En el punto número 3, referente a la información al consumidor. El proveedor debe poner a disposición del consumidor un catálogo o lista de precios o tarifas de la atención médica, mismo que debe sujetarse a lo siguiente. 3.1. Estructurarse en función de las áreas de servicio del propio establecimiento. 3.2. Señalar en su caso el monto de anticipo que debe pagar o proporcionar el consumidor de atención médica, así como el mecanismo para su reintegro o bonificación. 3.3. Tratándose de paquetes de servicios, deben especificarse el precio y los servicios que los integran. 3.3. Además de los puntos anteriores, el proveedor deberá sujetarse a lo siguiente. El proveedor debe de informar al consumidor que el establecimiento proveerá los insumos y medicamentos que se requieran para la atención médica durante la estancia hospitalaria, conforme a la dosis, cantidades y términos que ordene por escrito el médico tratante. También, el proveedor deberá contar con un mecanismo que permita informar a los consumidores los precios de los medicamentos e insumos que habrán de suministrarse. El proveedor deberá tener a disposición del consumidor el reglamento interno establecido. Referente a los contratos de adhesión. El contrato de adhesión, en caso de que se utilice, debe estar registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y debe contener al menos la siguiente información. 4.1. Nombre o razón social, domicilio, teléfono y registro federal del contribuyentes del proveedor. 4.2. Nombre, domicilio y teléfono del consumidor. 4.3. Objeto del contrato. 4.4. El precio en el caso de paquetes de atención médica. En cualquier otro caso, el precio debe ser el que establezca el catálogo de precios vigente en el momento de la contratación. En este caso, el proveedor debe poner a disposición del consumidor el estado de cuenta correspondiente en forma diaria. También el lugar donde se prestará la atención médica, los requisitos que debe de cumplir el consumidor para la atención médica, excepto en caso de urgencia que ocurra en la cercanía del establecimiento, el procedimiento para el pago para la atención médica, la indicación de que el consumidor se compromete a cumplir con el reglamento interno establecido, el procedimiento para el alta del consumidor, los límites de la responsabilidad del proveedor en caso de que el consumidor contrate otros servicios con terceros. El consumidor también podrá exigir a los proveedores y a empresas que utilicen información con fines de mercadotecnia o publicitarios que la información relativa a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, ni que se le envíe publicidad sobre bienes o servicios. Su manifestación deberá estar firmada o rubricada en las cláusulas visibles. El procedimiento para que el consumidor presente sugerencias, reclamaciones o quejas respecto de la prestación de los servicios de atención médica y lugar, días y horarios de atención. Las penas convencionales para ambas partes por incumplimiento del contrato. Referente a la vigilancia de lo dispuesto a esta norma oficial mexicana estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, conforme a lo dispuesto en la ley y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos aplicables. Todos los hospitales privados en Zacatecas, sin excepción, deben cumplir con esta norma oficial mexicana,
De lo contrario, se podrían hacer acreedores de multas o incluso suspensión de actividades. Para ello, como la señala la propia norma oficial mexicana, la Profeco debe realizar las labores de vigilancia correspondientes y brindar asesoría también a los pacientes o sus familias, además de fungir como mediador entre las partes. Respecto al aspecto médico, los servicios de salud de Zacatecas, a través de sus áreas administrativas competentes, tienen la obligación de revisar que los protocolos médicos y sanitarios se cumplan. Denuncias anónimas han reportado que existen hospitales que atienden pacientes COVID-19 sin los cercos sanitarios correspondientes, lo que pone en riesgo a pacientes y personal médico. No hay pretexto para que en materia de control sanitario no cumplan las obligaciones que les mandata la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. En los términos del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y del 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, solicito a esta comisión permanente que el presente acuerdo legislativo sea considerado de urgente y obvia resolución por justificarse claramente la pertinencia social y económica, por tratarse de una medida de protección y promoción de los derechos de los pacientes del COVID-19 y sus familias. Además, en términos de las normas citadas, se justifica la urgencia de que con su aprobación se influirá en la solución del tema, puesto que constituye, por un lado, una medida inmediata a tomar parte de las empresas de servicios médicos y, por otro, un llamado para implementar acciones de control y vigilancia por parte de las autoridades competentes. Tal urgencia queda manifiesta en virtud de que la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por las causas de fuerza mayor a causa del virus SARS-CoV-2, emitida por el Consejo de Salubridad General. Asimismo, mientras exista la emergencia sanitaria, la alta ocupación hospitalaria y los servicios médicos particulares, es necesario que todas las autoridades generan acciones necesarias para atender a la población. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta comisión permanente la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a las empresas que brindan servicios de salud de carácter privado en el estado de Zacatecas a que cumplan con las disposiciones sanitarias y económicas en el marco de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor causada por la enfermedad COVID-19, así como la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para que realicen operativos permanentes respecto del cumplimiento de la norma oficial mexicana 071 para prácticas comerciales de atención médica por cobro directo. Primero, la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a las empresas que brindan servicios de salud de carácter privado en el territorio de la entidad para que cumplan cabalmente con la norma oficial mexicana 071, así como a los protocolos sanitarios para la atención de pacientes COVID, y que en aquellas que no cuenten con las condiciones de infraestructura y personal para ello, se abstengan de brindar el servicio. Segundo, la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, a que realice acciones permanentes de vigilancia del cumplimiento de la norma oficial mexicana 071 ya descrita, dentro de las empresas privadas que brindan servicios médicos, así como generar una campaña permanente de información, asesoría y orientación en materia de respeto a los derechos del consumidor. Tercero, la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al titular del organismo público descentralizado de los servicios de salud en Zacatecas para que realice acciones de inspección y vigilancia permanente de los protocolos médicos y sanitarios de las clínicas y hospitales particulares en el Estado y se efectúen las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la salud pública. Transitorios, artículo único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, el de la voz, el diputado Raúl Ulloa Guzmán. Adelante, diputado. En mi calidad de integrante de la Comisión de Régimen Interno y Concertación